Disculpe, señora, pero su boleto no es válido. «¿Puedo ver su pasaporte?», le dijo la azafata a Sara. La joven negra, sorprendida y confundida, le entregó el pasaporte, pensando que había un malentendido. «Su pasaporte no parece real», dijo también la azafata con frialdad. Sara parpadeó todavía confundida. Había viajado internacionalmente antes. No había nada malo con su pasaporte. Pero antes de que pudiera responder, el sonido fue agudo. Jadeos llenaron el aire cuando la azafata rompió el pasaporte por la mitad. Su expresión era ilegible. «Los pasaportes falsos son un riesgo para la seguridad», murmuró, tirando los pedazos rotos a un lado como si fueran basura. El corazón de Sara latía con fuerza. Su respiración se entrecortó. Esa era su identidad. Su prueba de quién era, ahora no eran más que restos en las manos de un extraño. La terminal quedó en silencio. Los ojos se volvieron hacia la escena. Algunos pasajeros susurraron, otros sacaron sus teléfonos por un momento. El tiempo mismo pareció detenerse. Los pasajeros se congelaron a mitad de paso. Las conversaciones murieron. El golpeteo de los teclados en el mostrador de facturación se detuvo. Incluso el zumbido distante de una máquina de café cercana pareció desvanecerse en el silencio. Una mujer se tapó la boca con una mano en estado de shock. Un hombre. En la fila habló. «Vi su pasaporte, parecía real». La tensión se espesó a medida que continuamos esta historia. Si estás totalmente en contra de la injusticia y el prejuicio, haz clic en el botón. Suscribirse ahora, dale. Me gusta a este video y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aeropuerto estaba vivo con el movimiento, el zumbido de las conversaciones, el rodar de las maletas, los anuncios constantes por el intercomunicador. Entre los viajeros estaba una chica, negra. Sarah Johnson, solo 21. Emocionada de volver a casa después de un semestre en el extranjero, agarró su pasaporte con fuerza, dando un paso adelante con confianza. La fila se movió lento pero constante. Luego fue su turno. Sara era una joven, negra, segura, inteligente y ambiciosa, que viajaba sola a una importante reunión de negocios que podría cambiar la trayectoria de su carrera. El vuelo se suponía que era un simple paso en su día, una experiencia de viaje rutinaria. Nada fuera de lo común, pero Sara había aprendido por las malas que lo ordinario rara vez era tan suave como parecía. Las microagresiones la habían seguido a todas partes, pequeños desaires que pueden parecer insignificantes para otros, pero para Sara eran recordatorios constantes de que nunca fue realmente bienvenida. Cuando se registró en el mostrador, el servicio de alta gama de la aerolínea debería haber sido un alivio, lugar donde podía escapar de los juicios mezquinos de la vida cotidiana. Pero incluso aquí Sara no podía quitarse la sensación de incomodidad. La atmósfera en el aeropuerto era eficiente pero fría. Todos iban a lo suyo, enfocados en sus propias agendas, indiferentes a los que los rodeaban. Sara miró a su alrededor. Los pisos de mármol pulido, los uniformes elegantes y el lujo que rezumaba de la aerolínea de alta gama, todo parecía tan alejado del mundo del que venía, y por un momento la hizo sentir aún más fuera de lugar. Había estado en cosas similares. Antes, lugares donde las sonrisas eran delgadas y el servicio un poco demasiado perfecto, como si todos estuvieran actuando en un acto. Sara estaba acostumbrada a esta sensación, pero hoy parecía más pronunciada. Su inquietud solo se magnificó cuando vio a Tiffany en el mostrador, una azafata de unos 20 años que tenía esa mirada de alguien que sabía exactamente dónde se encontraba en el mundo. Tiffany era alta, su uniforme perfecto per L, presionaba su cabello recogido en un moño. Profesional afilado, se movía con un aire de autoridad, pero había algo en ella que irritaba a Sara. Tal vez era la forma en que se dirigía a los pasajeros con un indicio de superioridad, o la forma en que despedía a las personas sin siquiera pensarlo dos veces. Pero cuando Tiffany miró a Sara, hubo un cambio en su expresión, algo que fue más allá de la interacción habitual de servicio al cliente. Los ojos de Tiffany se detuvieron en Sara por solo un momento más de lo necesario. Era una mirada de juicio del tipo con el que Sara se había familiarizado demasiado, el sutil reconocimiento de que Sara no pertenecía aquí, que ella no era del tipo que viaja en primera clase. Tal vez era su edad, su apariencia o su raza. Sara no podía estar segura, pero una cosa era segura. Tiffany ya estaba haciendo suposiciones sobre ella y no se detuvo allí cuando Sara le entregó su boleto de primera clase y esperó el registro suave habitual. El comportamiento de Tiffany cambió. Por completo, su sonrisa era delgada, su tono era brusco. «Lo siento, pero su boleto no está en el sistema», dijo Tiffany. Sus ojos nunca dejaron la cara de Sara. Parpadeó momentáneamente, tomó ave atrás, miró a Tiffany, su voz tranquila pero firme. «Creo que ha habido un error. Mi boleto debería ser válido. Acabo de registrarme en línea». Sin embargo, Tiffany no parecía interesada en escuchar una explicación. En su lugar, hizo un gesto para Sara.
Hazte a un lado, tal vez si supieras. Cómo reservar un vuelo correctamente y tener un pasaporte real no estarías causando tantos problemas. Tiffany dijo en voz lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos la oyeran. No había amabilidad en su voz, ningún intento de empatía, solo autoridad fría y despectiva. Y luego ocurrió el desgarro de su pasaporte. Sara sintió que sus piernas temblaban, sus manos temblaban, su visión borrosa en los bordes, no por lágrimas, sino por pura incredulidad. Ese era mi pasaporte real. Finalmente ahogó su voz quebrando a la azafata. Tiffany se paró frente a ella con una sonrisa de suficiencia que apenas encontró la mirada de Sara. El pulso de Sara se aceleró. Esto no fue solo un error, esto fue deliberado. No fue solo el boleto, fue la propia Sara. Podía sentir el juicio. Irradiando de Tiffany, podía ver la forma en que los ojos de la azafata la recorrieron despidiéndola antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Tiffany no estaba mirando a Sara de la manera en que un representante de servicio al cliente debería mirar a un pasajero que paga. No, Tiffany la estaba mirando como si fuera un problema, una molestia. Era demasiado familiar la sensación de estar fuera de lugar, de no encajar en el molde que otros esperan que encaje. Sara miró a su alrededor, pero nadie dijo nada. Parecían demasiado aturdidos para hablar y solo estaban grabando lo que estaba sucediendo. Sabía que pronto sería. Tendencia por el titular equivocado de viajar con un pasaporte falso. El pecho de Sara se apretó. No podía creerlo. Había trabajado duro por todo lo que tenía, su educación, su carrera, sus logros, y sin embargo aquí estaba siendo reducida a nada. Más que una molestia, miró a Tiffany, sus manos agarrando el borde del mostrador, luchando contra el impulso de reaccionar con ira, pero Sara no era ajena a este tipo de trato. Ya había lidiado con eso antes. Aún la falta de respeto aturdió y la mente de Sara se aceleró con pensamientos de cómo podría manejar la situación. Quería hablar para confrontar a Tiffany, pero sabía que no había estado en suficientes situaciones como esta para saber que reaccionar con ira solo empeoraba. Las cosas, en cambio. Sara respiró hondo, su voz firme. «Resolveré esto con la gerencia», dijo, tratando de mantener la compostura. Tiffany apenas reconoció su respuesta, sin decir otra palabra. Se dio la vuelta e hizo un gesto para que Sara saliera de la fila, como si Sara era el problema, no la que acababa de ser acusada injustamente y le habían quitado sus derechos. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que te trataron injustamente solo por tus antecedentes? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y asegúrate de presionar el botón suscribirse para ver más historias poderosas como esta. Sara se hizo a un lado. Su mente corría. Estaba enojada y frustrada, pero no dejó que se notara en su rostro. Su padre era el director ejecutivo de esta aerolínea y estaba a punto de llamarlo allí mismo para traer su poder a la situación, pero no quería usarlo como una muleta, no esta vez. Sara quería manejar esto por su cuenta. Había trabajado muy duro para construir su propia identidad y no estaba dispuesta a dejar que alguien como Tiffany la socavara. Sara asintió, aunque la frustración todavía burbujeaba dentro de ella. No estaba enojada con su padre, estaba enojada con el sistema, con personas como Tiffany que pensaban que podían salirse con la suya con este tipo de comportamiento. Era hora de que tomara una posición, no solo por ella misma, sino por cualquiera que alguna vez se hubiera sentido inferior. Sara se puso de pie, se limpió la frustración de la cara y regresó hacia la puerta lista para enfrentar lo que viniera después. Esto no se trataba solo de un boleto o su pasaporte. Esto se trataba de respeto. Sara se alejó de la puerta. La tensión en su pecho aumentaba con cada paso. Había mantenido la compostura como siempre lo hacía, pero dentro de su mente estaba dando vueltas. Había estado aquí antes, parada en estas situaciones donde todo a su alrededor parecía burlarse sutilmente de su existencia. Lasmir, hadas, el juicio, el trato injusto que Sara había enfrentado, todos ellos se detuvo, encontrando un lugar tranquilo cerca de una fila de sillas vacías. Necesitaba respirar. Esto no era solo un vuelo, esto no era solo una azafata grosera. Esto se trataba de un sistema que había estado en funcionamiento durante demasiado tiempo. Uno que la hacía sentir como si tuviera que demostrar su valía constantemente. Uno que la hacía sentir invisible a pesar de todo su arduo trabajo y logros. Sara respiró hondo. Esta no era la primera vez y no sería la última. Pero hoy algo se sentía diferente. Hoy no podía dejarlo pasar. Hoy tendría que hablar. El papel de su padre en la industria aérea brilló en su mente y por primera vez se dio cuenta de que estaba parada en una encrucijada. Sara padre era el director ejecutivo de esta misma aerolínea, una de las figuras más poderosas de la empresa. Había sido un defensor de la diversidad y la inclusión, usando su posición para impulsar el cambio, pero Sara siempre había mantenido esa parte de su vida separada.
Nunca había querido ser vista como alguien que usaba la posición de su familia para salir adelante. Trabajó duro para construir su propia reputación para valerse por sí misma. Pero en este momento, mientras su corazón se aceleraba y sus manos se apretaban en puños, Sara se dio cuenta de que a veces estaba bien apoyarse en el apoyo que tenía. No necesitaba enfrentar esta batalla sola. Así que silenciosamente sacó su teléfono y marcó el número de su padre. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz tranquila y tranquilizadora de su padre llegara a través del altavoz. «Sara, ¿qué pasa?» Sara respiró hondo, luchando por mantener su voz firme. «Papá, algo sucedió en la puerta. Una azafata, Tiffany, rompió mi pasaporte y dijo que mi boleto no era válido. Me dijo que no pertenecía a primera clase. Y honestamente estoy cansada. De esto cometió un delito y quiero que pague caro por ello». Su padre hizo una pausa y Sara pudo escuchar el sonido constante de su respiración al otro lado de la línea. Él era un hombre que había superado sus propias tormentas en el mundo corporativo, que había luchado por la igualdad y la justicia en una industria que no siempre las valoraba. Él sabía exactamente lo que ella sentía, lo que él gritó. «Fuerte por teléfono, quédate donde estás, yo me encargaré de eso, ella se arrepentirá». Sara asintió para sí misma, aunque su padre no podía verlo. Él siempre supo cómo manejar las cosas, pero Sara no quería depender de su influencia. Ella quería tomar medidas ella misma, no quería ser solo la del CEO. Ella quería ser Sara, la que exigía respeto, la que no toleraría ser irrespetada, sin importar quién fuera. Mientras tanto, Tiffany estaba en Cloud 9, acababa de lidiar con Sara y en su mente le había hecho un favor al mundo. La audacia de venir con un boleto inválido. Algunas personas solo necesitan que se les enseñe su lugar, pensó Tiffany con aire de suficiencia mientras se movía por el proceso de embarque con un aire de superioridad. No podía creer lo fácil que era despedir a alguien como Sara, alguien que claramente no pertenecía a primera clase. Para Tiffany, Sara era solo otra gentuza, alguien que de alguna manera había logrado reservar un boleto de primera clase pero no merecía estar allí. Realmente no era personal. Tiffany simplemente no podía soportar la idea de que personas como Sara se infiltraran en espacios en los que no deberían estar. Habló con algunos de sus compañeros de tripulación riéndose de la situación. Deberías haber visto su cara cuando le dije que el boleto no era válido y cuando rompí su pasaporte. Estaba tratando de discutir conmigo, pero no lo estaba permitiendo. Necesitaba que la pusieran en su lugar. Tiffany no pudo evitar sentir una oleada de orgullo al pensar en la forma en que había manejado a Sara. Sentía que había ejercido su poder, que había tenido el control de la situación. Después de todo, ella era la azafata, la que estaba a cargo del proceso de embarque. La gente como Sara, las personas que no pertenecían a su mundo, necesitaban ser puestas en su lugar y Tiffany estaba más que feliz de hacer precisamente eso mientras se dirigía a la cocina para prepararse para el vuelo. La confianza de Tiffany creció. Creía que había ganado, que Sara se escabullera silenciosamente sin hacer un escándalo. Lo que no se dio cuenta fue que Sara no era cualquiera. Sara estaba a punto de cambiar las cosas de una manera que Tiffany nunca vería venir. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Alguna vez te han tratado injustamente y tuviste que luchar por tu dignidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más historias como esta. Sara se quedó quieta. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba la llamada de su padre. Sabía que las ruedas ya estaban en movimiento detrás de escena. Pero Sara no iba a dejar pasar esto. No iba a dejar que Tiffany se saliera con la suya con el abuso de poder. Sara sabía que no podía dejar pasar esto. No se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad. No quería llevar las cosas al extremo, pero ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y dejar que este tipo de comportamiento pasara desapercibido. Iba a asegurarse de que Tiffany y la aerolínea entendieran las consecuencias de tratar a las personas así. Sara se tomó un momento para calmarse y concentrarse en la tarea en cuestión. No quería hacer una escena, pero necesitaba asegurarse de que Tiffany enfrentara las consecuencias de sus acciones. Sara llamó en voz baja. Los altos mandos de la aerolínea se aseguraron de mantener la conversación discreta. «No quiero escalar esto, pero cometió un crimen y tiene que pagar por ello», dijo Sara con calma. Sara pudo escuchar la preocupación en la voz del superior con el que habló y le dio una sensación de alivio. No estaba sola en esto. Sara no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por todos los que alguna vez habían sido maltratados por alguien en el poder. Se quedó donde estaba mirando a Tiffany desde la distancia. Tiffany era completamente ajena a lo que estaba sucediendo detrás de escena.
Su confianza engreída aún estaba en plena exhibición mientras cumplía con sus deberes. El corazón de Sara latía con fuerza sabiendo que el momento de la confrontación se acercaba, pero no tenía miedo, tenía un plan y no iba a dar marcha atrás. Sara ya había tomado su decisión. Esto se iba a manejar con gracia, con dignidad y, lo más importante, con la fuerza de la convicción. Ya no era solo la hija del director ejecutivo, era Sara, la mujer que se negaba a dejar que nadie le faltara el respeto, sin importar lo poderosos que pensaran que eran. El escenario estaba listo. Tiffany no tenía idea de lo que se avecinaba. Sara no siempre había sido del tipo que defiende lo correcto. Pero no fue hasta que se enteró de las experiencias de su amigo Brandon en el aeropuerto que algo dentro de ella finalmente hizo clic. Brandon, el joven que Sara había conocido, durante años siempre había sido la imagen de la calma. Había pasado por sus propias luchas con la discriminación. Pero su fuerza silenciosa, la fuerza siempre había inspirado a Sara. Era el tipo de persona que se comportaba con dignidad sin importar las circunstancias. Pero hubo una experiencia que cambió todo para Brandon, una que Sara nunca había conocido hasta que se abrió y que despertó algo en ella. Todo comenzó cuando Brandon volaba por negocios a una ciudad al otro lado del país. Sara y Brandon eran amigos cercanos, a menudo confiaban el uno en el otro, se apoyaban mutuamente en los altibajos de la vida, pero Brandon siempre le había ocultado algo a Sara, algo con lo que en su mente no quería cargarla cada vez que Brandon volaba. Siempre volaba con la mejor aerolínea del país, pero la aerolínea estaba profundamente arraigada en el prejuicio, sin importar el destino, lo trataban de la misma manera. Al principio había comenzado como un cuestionamiento sutil, algunas miradas que lo incomodaban, pero pronto se intensificaba cada vez que se acercaba a seguridad. Lo señalaban, siempre lo apartaban para un control aleatorio, algo que él sabía que no era realmente aleatorio en absoluto. Brandon, con su piel más oscura, a menudo era el blanco de sospechas. Lo sometían a intensos interrogatorios, no solo una o dos veces, sucedía cada vez que abordaba un vuelo con esa aerolínea, aunque había llegado a esperarlo. Nunca lo hizo más fácil. Brandon estaba acostumbrado a la indignidad, pero eso no significaba que doliera menos. La vigilancia constante, la forma en que se escudriñaba cada uno de sus movimientos, lo desgastaba. Lo trataban como a un extraño, como a alguien que no pertenecía a pesar de tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades que cualquier otra persona en el avión. Un fatídico día, la situación llegó a su punto máximo en su camino a una reunión importante. Lo apartaron una vez más. Lo obligaron a esperar en la sala de registro mientras todos los demás se escapaban. Su confianza se hizo añicos al ser sometido a un registro humillante esta vez. Sin embargo, algo dentro de él se rompió. No podía hacerlo más. El acoso constante lo había desgastado y, a medida que la búsqueda continuaba, no pudo contener las lágrimas. Lo que lo empeoró fue que nadie dijo nada. Nadie salió en su defensa, el personal siguió con su trabajo y los demás pasajeros siguieron fingiendo que no vieron. Cuando finalmente llegó a su puerta, estaba exhausto, emocionalmente agotado, pero sus sentimientos de desesperanza fueron reemplazados por una ira silenciosa y latente. Estaba cansado de que lo trataran de esta manera, cansado de ser definido por los prejuicios de otra persona. No habló del incidente con nadie, pero le pesó mucho. Finalmente, dejó de volar con esa aerolínea y comenzó a volar con otra. Esta otra aerolínea lo trató tan bien como a un rey durante todo su viaje, que olvidó sus viejas experiencias y supo que no todas las aerolíneas eran malas. Cuando Sara se enteró de lo que le había sucedido a Brandon, se sorprendió. Brandon nunca había mencionado el acoso repetido. Siempre había sido el tipo de persona que ignoraba este tipo de cosas, siempre tratando de mantener la cabeza en alto y mantener su dignidad, pero después de experimentar las buenas acciones de la otra aerolínea en la que abordó, decidió hablar. Describió la experiencia con crudos y dolorosos detalles. Sara escuchó con incredulidad. Siempre había sabido sobre los prejuicios y luchas que enfrentaban personas como Brandon, pero escucharlo de primera mano, escuchar el dolor y la ira en su voz fue algo que la sacudió hasta la médula. Sara nunca había estado en los zapatos de Brandon, nunca había sido sometida al tipo de trato que él había soportado, pero escuchar su historia encendió un fuego dentro de ella. Ya no se trataba solo de defenderse a sí misma, se trataba de defender a todas las personas que se habían sentido menos debido al color de su piel. Sara comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias en el aeropuerto, la falta de respeto que había encontrado por parte de Tiffany. Se dio cuenta de que la historia de Brandon también era su historia. La decisión de Sara de enfrentarse a Tiffany no fue solo una reacción a su propia experiencia.
Fue una respuesta a las experiencias de todos los que habían sido acosados, discriminados y hechos sentir menos que lo que eran. Fue un momento de claridad para ella. Un momento en el que comprendió que no podía simplemente sentarse y dejar que personas como Tiffany se salieran con la suya con sus acciones prejuiciosas. La historia de Brandon la había impulsado. Le Misitel había dado la motivación para hablar no solo por sí misma, sino por todas las personas invisibles que sufrieron en silencio, cuyas historias a menudo eran ignoradas. La tensión en el aire era alta mientras los últimos llamados para embarcar resonaban por la terminal. Sara se quedó en la puerta intentando estabilizar su respiración. Su mente daba vueltas con todo lo que acababa de suceder. Los últimos minutos se habían sentido como una eternidad. Y aunque su padre le había asegurado que se encargaría de ello, Sara no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Esto ya no se trataba solo de su pasaporte, se trataba de dignidad, respeto y legitimidad. Preparándose para lo correcto mientras estaba allí de pie mirando hacia la puerta de embarque, notó movimiento al otro lado de la terminal. Era él, su padre, el director ejecutivo de la aerolínea. Entró en la terminal su presidente inmediatamente. Llamando la atención flanqueado por su equipo de ejecutivos, el padre de Sara exudaba la calma autoridad que lo había convertido en una de las figuras más influyentes de la industria. Su traje a medida, el paso seguro, la forma en que sus ojos escaneaban la habitación. Él era cada centímetro, el hombre a cargo. El personal de la puerta lo reconoció de inmediato. Hubo un cambio en el aire cuando los miembros de la tripulación que se habían estado moviendo con un propósito se congelaron. Por un momento intercambiaron miradas susurros, pasando entre ellos todos conscientes de que el director ejecutivo acababa de entrar en su espacio. Sara observó por el rabillo del ojo. Sabía que su padre llegaría pronto, pero no esperaba que llegara. Tan rápido siempre había sido la persona que manejaba las cosas detrás de escena fuera de la vista, pero hoy parecía que todo estaba sucediendo frente a sus ojos. Mientras tanto, Tiffany, completamente inconsciente de quién estaba de pie en el fondo, continuó con sus deberes. Ella todavía disfrutaba de la euforia de su anterior victoria, sintiéndose segura de su decisión de enviar a Sara lejos. Tiffany no se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer, como sus acciones habían intensificado las cosas. Más allá de su control para Tiffany, todo seguía como siempre. Hizo sus rondas sonriendo a los pasajeros, revisando las tarjetas de embarque, su expresión tranquila, como si el caos que había comenzado ya hubiera sido olvidado. Tiffany, sintiéndose segura en su posición, caminó hacia Sara una vez más. La misma expresión de suficiencia en su rostro estaba a punto de dar la noticia que sellaría el destino de Sara, diciéndole que necesitaría obtener otro pasaporte. Despidiéndola efectivamente del proceso de embarque, dio un paso más cerca de Sara, su tono todavía condescendiente, terminando. Lo siento, pero parece que tendrás que obtener otro boleto con un pasaporte real. No podemos dejar que te aburras con ese, dijo su voz con un aire de finalidad, creyendo que tenía el control, pero esta vez había algo diferente en el aire. Sara se enderezó su postura. Era tranquila, pero había una innegable sensación de resolución detrás de sus movimientos. Antes de que Tiffany pudiera terminar su oración, la voz de Sara. La voz interrumpió su calma y compostura. «Sabes», dijo lentamente, «quizás quieras volver a verificar el pasaporte que rompiste. Mi padre es el director ejecutivo de esta aerolínea, y tú y yo sabemos que el pasaporte que rompiste era real». Tiffany hizo una pausa por una fracción de segundo. La palabra se asentaba, miró por encima del hombro y finalmente notó la figura familiar parada justo detrás de Sara. Sus ojos se abrieron al reconocer al director ejecutivo. Su rostro palideció. Este no era solo un pasajero cualquiera, era el padre de Sara, el hombre al que acababa de faltarle al respeto sin pensarlo dos veces. La expresión de suficiencia de Tiffany se desvaneció rápidamente cuando su rostro cambió a algo parecido al pánico. Tartamudeó tratando de recuperarse de su error, pero el daño ya estaba hecho. «Lo siento, no sabía, no me di cuenta». El padre de Sara dio un paso al frente, su presencia ahora innegable. «Es tranquilo». Significa que era exactamente lo opuesto a la reacción nerviosa de Tiffany. Su voz era firme, pero tenía un peso que hizo que todos a su alrededor se detuvieran en seco. El padre de Sara se dirigió directamente a Tiffany, su tono firme pero no elevado. «Tiffany», dijo, su voz cortando el aire, «he estado en esta industria el tiempo suficiente para saber cuándo alguien está abusando de su poder, y lo que acabas de hacer no solo fue poco profesional, fue completamente inaceptable». La cara de Tiffany se sonrojó de vergüenza. Abrió la boca para disculparse, pero sus palabras se perdieron en el momento en que la magnitud de sus errores se hizo evidente. Acababa de intentar negarle a la hija del director ejecutivo el acceso a su legítimo asiento y rompió su pasaporte.
Tiffany, que se había sentido tan segura de sus acciones momentos antes, ahora estaba visiblemente conmocionada, tartamudeó, sus palabras salieron en un revoltijo casi incoherente. Lo siento, no quise hacer daño, solo pensé que no sabía. Lo siento, Tiffany soltó, pero sus disculpas se sintieron huecas e insinceras. El padre de Sara negó con la cabeza, su expresión inquebrantable. Ya no se trata de una disculpa, Tiffany, se trata de responsabilidad. Lo que hiciste fue irrespetuoso, un crimen, y estuvo mal. No puedes tratar a las personas así, especialmente no en mi aerolínea. Las piezas del pasaporte de Sara se ensamblaron y se revisaron para verificar la autenticidad ante todos, y se demostró que era real más allá de toda duda razonable en los agentes de seguridad estaban cerca para arrestar a Tiffany. ¿Deberían? ¿Arrestarla o perdonarla? Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si disfrutas de la historia. El silencio en la terminal era ensordecedor. Todos a su alrededor habían dejado de hacer lo que estaban haciendo viendo cómo se desarrollaba el intercambio. El padre de Sara no solo estaba reprendiendo a Tiffany, estaba dando el ejemplo. Estaba claro para todos a su alrededor que este comportamiento no sería tolerado. Tiffany estaba aprendiendo una lección dolorosa y Sara podía sentir una oleada de empoderamiento fluyendo a través de ella. Ya no era la víctima, tenía el poder de arreglar esto con el apoyo de su padre. Sara dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. Espero que esto se maneje adecuadamente, dijo mirando directamente a Tiffany. Debes rendir cuentas por tus acciones. Este tipo de comportamiento nunca es aceptable y no lo dejaré pasar. Sara no estaba enojada, no. Esto era diferente. Este fue el momento en el que recuperó su poder. Había pasado tanto tiempo dejando que otros la desestimaran, pero no Jo. Y ya no. El padre de Sara asintió con la cabeza, su voz firme. Me aseguraré de que esto se informe a la alta gerencia. Tiffany, no necesitas explicar por qué tus acciones estuvieron mal. Eres una adulta y deberías saberlo mejor, pero lo manejaremos a través de los canales adecuados. Tiffany, todavía nerviosa, asintió, pero había una tensión palpable en el aire. Ella sabía que esto no era solo un tirón de orejas, era un punto de inflexión. El padre de Sara se giró hacia Sara. Su expresión se suavizó un poco. Sara, no tienes que involucrarte más si no quieres. Yo me encargaré de esto desde aquí, pero ten por seguro que las acciones de Tiffany serán abordadas. Sara sintió que se le quitaba un peso de encima, se había defendido y al hacerlo había tomado el control de la situación. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. A Sara y su padre se alejaron, dirigiéndose a sus asientos en el avión. Una profunda sensación de alivio se apoderó de Sara. Este momento había sido transformador. Había pasado de ser la chica tranquila y paciente que siempre dejaba pasar las cosas a la chica que tomaba una posición que exigía respeto cuando era debido y ahora se estaba procesando un nuevo pasaporte para ser entregado pronto. Sara sabía que no siempre tendría el respaldo de su padre, pero en este momento se dio cuenta de que el poder ella siempre había llevado dentro de sí misma era suficiente. No necesitaba depender de nadie más para validar su valor. Tenía la fuerza para hablar, para luchar por lo que era correcto y para exigir la dignidad que merecía. Y esa fue una victoria que nadie podría quitarle después del enfrentamiento en la puerta. La mente de Sara estaba acelerada, pero la situación no había terminado. Las ruedas ya estaban en movimiento. Las acciones de Tiffany habían llamado la atención del padre de Sara y ahora era el momento de enfrentar las consecuencias. Tiffany no tenía idea de lo que le esperaba. Había pensado que sus acciones, ejecutadas tan descuidadamente, pasarían desapercibidas, pero el padre de Sara, el director ejecutivo de la aerolínea, no era un hombre que toleraría tal comportamiento a puerta cerrada en la oficina principal de la aerolínea. Una investigación estaba en marcha. Tiffany ahora estaba bajo escrutinio por mala conducta racial. Lo que había comenzado como un enfrentamiento menor en la puerta se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande. La misma empresa para la que Tiffany había trabajado ahora estaba evaluando la gravedad de sus acciones. Una ex empleada de la aerolínea, una mujer negra llamada Camille, que había trabajado bajo la supervisión de Tiffany hace años, se acercó a Sara. Padre con una revelación inquietante, Camille había sido una vez una prometedora azafata dedicada a su trabajo y apasionada por hacer que viajar en avión fuera una experiencia acogedora para todos. Pero su carrera se había visto truncada por culpa de Tiffany. Camille explicó que hace años Tiffany la había atacado y acosado de maneras inquietantemente similares a lo que Sara había experimentado al principio. Era sutil. Tiffany le asignaba a Camille las tareas más agotadoras, la menospreciaba delante de sus colegas e insinuaba constantemente que no era lo suficientemente profesional. Para el trabajo luego se intensificó. Camille recordó un incidente en el que Tiffany la denunció falsamente por ser grosera con un pasajero,
una acusación que no tenía pruebas, pero que fue tomada en serio por la alta gerencia en ese momento. El acoso constante arrinconó a Camille y, a pesar de sus mejores esfuerzos por demostrar su valía, finalmente fue presionada para renunciar. Se había sentido impotente, abandonada por un sistema que se suponía que debía protegerla. Escuchar sobre la experiencia de Sara había traído de vuelta todo el dolor enterrado de Canal, pero esta vez no iba a quedarse callada, tenía pruebas. El padre de Sara escuchó atentamente el relato de Camille y luego envió algo que lo cambió todo: una vieja grabación. Una grabación que Camille había tomado en secreto durante uno de sus últimos días trabajando para Tiffany. En el audio se podía escuchar a Tiffany burlándose abiertamente de Camille, diciendo algo como: «No sé por qué sigues aquí. Este trabajo no es para gente como tú». Luego otra voz, la voz de Tiffany, de nuevo riendo con otra azafata, diciendo: «Sabes que solo la contrataron porque necesitan diversidad, pero créeme que no durará mucho, la gente como ella nunca lo hace». Era evidencia condenatoria cuando el padre de Sara reprodujo la grabación para su equipo ejecutivo. La sala cayó en un silencio atónito. No había forma de que Tiffany pudiera salirse con la suya. Hablando, había estado apuntando a la gente durante años, abusando de su poder, destruyendo carreras y saliéndose con la suya, y ahora todo estaba saliendo a la luz justo cuando la investigación sobre la mala conducta de Tiffany estaba concluyendo. Sara y su padre decidieron confrontar a Tiffany. Una última vez. Esta vez Tiffany no era la que tenía el control. Esta vez el poder pertenecía a aquellos a quienes había tratado de silenciar Ens. Cuando Tiffany fue llamada a una reunión con los líderes de la aerolínea, su habitual confianza engreída se había ido, podía sentir que algo había cambiado, que esto no se trataba solo de un solo incidente. Ya entró al esperar otra advertencia, tal vez una suspensión en el peor de los casos. Pero cuando el padre de Sara jugó la grabación de que la innegable prueba de sus años de discriminación, la cara de Tiffany se puso pálida. Intentó defenderse inmediatamente, de defenderse por excusas que se sacaron del contexto. El reinado de la discriminación silenciosa finalmente había llegado a su fin. Sin ninguna otra opción que la Junta de Aerolíneas tomó la decisión de cancelar a Tiffany inmediatamente, prohibiéndole trabajar para cualquier aerolínea bajo su paraguas corporativo. Luego fue arrestada y todos los cargos contados contra ella. Esto no era solo una victoria personal para Sora, era una victoria para todos Tiffany. Allí, cuando la noticia del despido de Tiffany golpeó a los medios de comunicación, rápidamente se convirtieron en personas virales en todo el país. Comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación en los pasajeros de la industria de las aerolíneas que habían sido hostigados, a empleados que habían sido tratados. Hizo un movimiento audaz en lugar de dejar que el incidente se desvaneciera. Lo usó como una oportunidad para lograr un cambio significativo. Pidió una revisión de la compañía de los programas de capacitación de diversidad y enfatizó la importancia de crear un entorno en el que cada empleado, independientemente de sus antecedentes, pudiera sentirse valorado. Era claro que la forma en que las cosas se habían hecho antes no era suficiente. La línea aérea debía hacer más solo para que sus empleados, sino que los antecedentes, que confiaron en los que les confiaron en el servicio. Las cosas se habían hecho, lo que los incentivos, los que estaban de acuerdo con los que los inceder a los incentores, los incentivos de los incentores. Al igual que un simple intercambio entre una azafata y un pasajero, ahora fue capturado la atención de la tranquila determinación del público de Sara frente a la injusticia resonada con tantas personas en las redes sociales, que las personas se estaban uniendo detrás de su aplaudir su coraje y defenderse por sí misma, cuando muchos otros podrían haber silenciado el incidente de una conversación muy necesaria sobre las vías y el servicio de las industrias de la rabia, que había sido una conversación que había sido una bade bajo la SUEP, pero se mantuvo en silencio. La acción no pasó desapercibido, ni las personas quedaron impresionadas por su respuesta de la forma en que se tomó en serio el problema y trabajó para abordarlo encabezado. No se trataba solo de disciplinar a Tiffany, se trataba de reconocer los problemas sistémicos más grandes en juego y tomar medidas activas para abordarlos. Y Sara bien. Sus acciones hablaban más fuerte que las palabras, que no podía estar buscando atención. No estaba tratando de un héroe, pero su decisión de hablar contra una injusticia para llamar a lo que le habían hecho habían inspirado a otros que habían experimentado una discriminación similar, que la retroalimentación fue sobre los mensajes, sobre el apoyo a la gente, de las personas, con todos los propios. Gratitud por el coraje de Sara a raíz del incidente. La historia de Sara se convirtió en un faro para otros. Su historia no era solo sobre un momento injusto en un aeropuerto. Se trataba de enfrentarse a un sistema que a menudo había permitido que las personas como ella fueran tratadas como una segunda clase
Era sobre el poder de usar su voz cuando otros tienen demasiado miedo de hablar. Sara, en un símbolo de la fuerza de la resiliencia, y los que habían sido silenciados por mucho tiempo, que durante mucho tiempo, ya que otros se han convertido en una tormenta de la taza de la taza de la taza de la tormenta, ya que los demás se habían convertido en la tormenta de la tormenta que se había convertido en la tormenta de la tormenta que se había seguido la tormenta, que se había seguido la taza de la tormenta, que se había seguido la taza de la tormenta, que se había seguido con la tormenta de la tormenta, que se había convertido en la tormenta de la tormenta. Nunca había tenido la intención de crear, pero mientras observaba crecer el apoyo, se dio cuenta de que este momento tenía él. Eso fue increíblemente simple e increíblemente difícil, que se había defendido por sí misma, pero al hacerlo, había hecho mucho más, que había creado un efecto dominó que alcanzaría mucho más allá de las puertas de ese aeropuerto, ya que la compañía de su padre hizo cambios internos para abordar la mala conducta racial y promover la inclusión. Que Sara se hinchó con el orgullo, que ya no solo mejoró la aerolínea, ya que no se trataba de un espacio donde nunca se enfrentaría el mismo tipo de tratamiento de los cambios, sino que no solo lo haría. Con suerte, inspirar a otras empresas a seguir las acciones de Sara habían establecido un precedente, y ahora más que nunca entendió que el poder de hablar, su decisión había marcado la diferencia, le había dado a otros el coraje de hacer. La misma Sara había recuperado su poder, que había hecho que su voz no haya escuchado a través de la ira o la frustración, sino a través de la acción tranquila, y, al hacerlo, había hecho una conversación más grande que había continuado, después de la historia que había sido la historia de la cabeza, dar forma al futuro de la cultura corporativa y las industrias de servicios en los años venideros, y como la historia de lo que, si hubiera sucedido en esa puerta, continuara ondulando por el mundo. Que Sara sabía una cosa segura de que no era solo una pasajera en un vuelo, que era una fuerza para el cambio, y nada podía detener a su Sara. Las acciones de Sara habían provocado un cambio dentro de la compañía de su padre, pero que también provocaron una transformación en ella sola, que no se puso de pie por lo que era correcto en un momento. Ella estaba de pie por sí misma, y la dignidad de todos los que habían sido lo que no se había visto bajo la misma, o no era lo que no era un conflicto. Ahora que defenderse por sí misma no era un acto de rebelión, era un acto de empoderamiento, que había reclamado el poder que siempre había estado allí, pero había sido suprimida durante tanto tiempo, y ahora estaba usando su voz no solo para exigir respeto, sino para crear un legado de respeto y responsabilidad en los meses que siguieron a Sara. No continuaron su viaje detrás de su padre, sino que abordó su propia persona, que ella se dirigió a un liderazgo en el liderazgo de la diversidad y siguió a Sara. No continuó su viaje detrás del nombre de su padre. El espacio entró en su voz, se fortaleció con cada conversación, y con cada conversación construyó una base de cambio. Con el dolor de Brandon y su fuerza en su corazón, Sara encontró el coraje de enfrentar sus propias luchas. La confrontación con Tiffany había sido el comienzo de algo mucho más grande, un movimiento no solo para Sara, sino que para todas las personas que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Ella entendía que se defendía solo por defender a su dignidad. Se trataba de ponerse de pie por cada persona que había sido inactiva. Comenzó a hablar más, que no solo habló sobre su propia gente. Al igual que Brandon peleaba todos los días, la comprensión de que sus acciones habían inspirado el cambio dentro de la compañía de su padre, y más allá era humilde y empoderamiento de Sara, no era solo parte de una conversación más amplia, que le estaba llevando a Sara. Ya no sentía la necesidad de demostrar su valía a nadie, que no necesitaba justificar su lugar en la WB World. Ella ya se lo había ganado y, cuando se paró frente a las multitudes abordando el público sobre la importancia de la justicia y el respeto, Sara se dio cuenta de que la pelea era más grande que ella misma. Se trataba de crear un futuro en el que la gente no tuviera que luchar por su valor, donde el respeto se dio libremente, sin dudas, sin perjudicar su viaje, que acababa de comenzar a disfrutar de este boot.